juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor, juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. En esta Santa Misa pedimos por la salud del Reverendo Padre Rubén Escobar Giorgio. Acción de gracias por los favores recibidos de Dulce Mar Carrillo Muñoz y Humberto Carrillo Vidal, por las necesidades de María del Rosario Gómez Garci, por la salud del doctor Manuel Salazar Sayas, por la necesidad de salud de Esteban Bulnes Vidal, por la salud del reverendo Padre Ramón Tejeda Vázquez y por todos los sacerdotes que se encuentran enfermos y las personas que el Señor les conforta en su enfermedad. Le pedimos también por la salud de Francisca Guillén, viuda de Aparicio. Acción de gracias por un año más de vida de Magdalena Dávila Calcenco. Acción de gracias de Juan Fabiano Morán. También por la salud y fortalecimiento de Karina Reyes Guizar y por las necesidades de la familia Reyes Guizar, por la salud de Ángeles Gabriela Gómez Ocaña, que el Señor los ayude en sus necesidades, por el eterno descanso de María Alejandra Aca Alonso en su octava misa gregoriana, por Federico Emanuel Gómez Suárez, 23 misa gregoriana, por Pablo Alejandro Salazar Peña, 25 misa gregoriana, por José Enrique Carlos Salazar Peña, Clara Ramírez Arredondo, Carlos Salazar Peña Ramírez en sus misas, 25 misas gregorianas, por Carlos Saavedra Rojas, 11 misa gregoriana, por Moisés Orduña Luna, el día de su novenario, por Sergio Díaz Madrid y hermanas, 10ª misa gregoriana, por el doctor José Luis García Calderón, 13 misa gregoriana, y Saura Papagui Aguirre, 8ª misa gregoriana, Pedro Pablo Pérez y Sánchez, 8ª misa gregoriana, por Carlos Rosas Jiménez, 5º día de novenario, por Gerardo Martínez Ortega, 3er día de novenario, por José Luis Huerta Machorro, 1ª misa gregoriana, por Juan Carlos Encinas Meneses, 2º día de novenario, que el Señor tenga misericordia de los difuntos que han muerto por el COVID, por las ánimas del purgatorio. También le pedimos por el Señor cura Nicolás Usumbeño Horta, por Monseñor Agustín de la Cueva, por el presbítero Miguel Reyes Silva y por el presbítero Margarito Robles, que el Señor les tenga gozando en la patria eterna. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocernos delante del Señor que somos pecadores y con un corazón arrepentido le decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros.
ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, que llevaste a cabo la obra de la redención humana por el misterio pascual de tu unigénito, concede benigno que quienes anunciamos llenos de fe, por medio de los signos sacramentales, su muerte y resurrección, experimentemos un continuo aumento de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor, sentados para escuchar la palabra de Dios. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Queridos hermanos, yo sé que todos ustedes conocen lo que está permitido con respecto a la carne inmolada a los ídolos. Pero cuidado, porque el puro hecho de conocer llena de sabiduría. El amor, en cambio, hace el bien. Y si alguno piensa que ese conocimiento le basta, no tiene idea de lo que es el verdadero conocimiento. Pero aquel que ama a Dios es verdaderamente conocido por Dios. Ahora bien, con respecto a comer la carne ofrecida a los ídolos, sabemos que un ídolo no representa nada real y que no hay más que un solo Dios. Pues, aun cuando se hable de dioses del cielo y de la tierra, como si hubiera muchos dioses y muchos señores, sin embargo, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y es nuestro destino, y un solo Señor Jesucristo, por quien existen todas las cosas y por el cual también nosotros existimos. Mas no todos saben esto, pues algunos, acostumbrados a la idolatría hasta hace poco, siguen comiendo la carne como si estuviera consagrada a los ídolos. Y puesto que su conciencia está poco formada, pecan. No es ciertamente la comida lo que nos hará agradables a Dios, ni vamos a ser mejores o peores por comer o no comer. Pero tengan cuidado de que esta libertad de ustedes no sea ocasión de pecado para los que tienen la conciencia poco formada. Porque si a ti, que sabes estas cosas, te ve alguien sentado a la mesa en un templo de los ídolos, no se creerá autorizado por su conciencia, que está poco formada, a comer de lo sacrificado a los ídolos. Entonces, por culpa de tu conocimiento, haces que se pierda el hermano que tiene la conciencia poco formada, por quien murió Cristo. De esta manera, al pecar ustedes contra sus hermanos, haciendo daño a su conciencia poco formada, pecan contra Cristo. Por lo tanto, si un alimento le es ocasión de pecado a mi hermano, nunca comeré carne para no darle ocasión de pecado.
Palabra de Dios. Señor, no dejes que me pierda. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Señor, no dejes que me pierda. Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tus grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Examíname, Dios mío, para conocer mi corazón. Ponme a prueba para conocer mis sentimientos. Y si mi camino se desvía, no dejes que me pierda. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: a ustedes los que me escuchan, les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y bendíganlos. A los que los maldicen, oren por los que los calumnian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, no le impidas que tome también la túnica. A quien te pide, dale. Y al que se lleva lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Pues si amas a los que te aman, ¿qué mérito tendrás? También los pecadores aman a los que aman. Y si hacen bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué mérito tienes? También los pecadores hacen lo mismo. Si prestas a aquellos de los que esperas cobrar, ¿qué mérito tienes? También los pecadores prestan a otros pecadores, con intención de cobrárselo. Por el contrario, ama a tu enemigo, haz el bien y presta sin esperar nada. Serás grande tu recompensa y serás hijo del Altísimo, porque Él es bueno con los malvados y con los desagradecidos. Sean misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Dad y se les dará. Se les vertirán una medida generosa, colmada y bien repleta, y rebosante, pues con la medida con que midan, se les medirá a ustedes.
Palabra del Señor. Siéntense, hermanos. El amor edifica y el mal destruye. Pablo, escribiéndole a los Corintios, en uno de su segundo viaje, en la cual él, allá por el año 51 o 52, desde Atenas, con su estancia cerca de un año, el apóstol es capaz de constituir una comunidad cuya fama alcanzó la provincia de Acaya. Pablo escribe su carta a esta comunidad en la semana de la Pascua del año 57, con la que pretende salir al paso de algunas desviaciones en el en la ortodoxia y en la ortopraxis, es decir, en la manera de vivir, tanto en la práctica como en las enseñanzas. Y Pablo lo que quiere que la comunidad debe caminar según, no como sus deseos, sino como Dios quiere que camine su pueblo. Por eso, el mismo Pablo tiene que responder a algunas cuestiones planteadas por los miembros de la comunidad. Por eso en este capítulo él mismo se ocupa y pertenece a estas interrogantes. En el mundo helénico, tras hacer las ofrendas a los ídolos precisamente de eso, ciertamente el ídolo es una piedra, no tiene nada de sentido ni valor. Pero cuando un hermano, dice San Pablo, es nuevo, es débil, es pequeño en la fe, el que ya va más adelantado, dice, puede ser motivo de escándalo para su hermano. Dice, por eso, mejor, evítate de hacer esas cuestiones para evitar ser escándalo de los pequeños. San Pablo, al responder, se servirá de criterios del amor. El conocimiento engríe, mientras que el amor edifica. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Pues sí, una persona que se mofa diciendo es que yo amo a Dios, Dios me quiere mucho, yo soy bueno y quién sabe qué tanto, no es edificante. En cambio, si el hombre o el cristiano se deja invadir por el amor de Dios, ahora sí ese amor nos va a ir edificando día tras día en nuestra vida. Por eso, hermanos, ellos son conscientes de que en los ídolos no está Dios. Es como, por ejemplo, nosotros tenemos imágenes que no es lo mismo que ídolos. Tenemos la imagen de la Santísima Virgen María. Y nosotros veneramos la bendita imagen porque representa a la Madre de Dios. Tenemos a San Felipe Neri ahí, por ejemplo, el patrono de nuestra congregación, de nuestra comunidad. ¿Y por qué lo veneramos? Por las virtudes que él vivió y por esta congregación que hizo allá en sus años mozos de él. Con lo cual queda, ¿verdad?, en un historial hasta el día de hoy, ¿verdad?, las comunidades que formó, de hecho fueron 12 o una la primera, pero poco a poco se fueron formando entre más. ¿Y qué llevó a motivar eso? Precisamente la experiencia del amor que veían en San Felipe hacia los hermanos y especialmente a los más pobres, a los enfermos y a los más necesitados. Creo que ahí es donde cabe ver cómo los santos son capaces de mirar a Dios en el hermano, en el enfermo. Ahí tenemos a la Madre Teresa de Calcuta, que un día le escribe al Monseñor Bantuán y le dice: Señor Bantuán, yo sé que muchos años estuvo usted preso, más bien estuvo
campo de concentración. Dice, pero mire, lo importante es lo bueno que usted hizo en ese lugar. Y vaya que hizo algo bueno. Este señor obispo, al estar en la cárcel o estar ahí encerrado en ese campo de concentración, él lo que hacía, dice, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde escribir. Y como tenía una ventanilla ahí para poderse asomar por lo menos para la calle, vio pasar a un jovencito y le preguntó, oye, mijo, ¿tu mamá no tendrá un calendario que ya no use, que ya esté viejito para que me lo regales? El joven o el niño volvió con ese calendario y una pluma. ¿Y qué hizo este santo varón? Empezó a escribir trocitos del Evangelio. Y como poco a poco fue evangelizando a los que allí estaban, les daba un trocito del Evangelio y decía, escóndanlo sobre la arena para que no se los vean. Y por la noche se oía el murmullo del Evangelio que se leía. Y así fue como fue evangelizando a estos hermanos. Por eso la Santa Teresa de Calcuta recuerda aquello que hizo este santo varón, en la cual obviamente evangelizó a los hermanos que estaban ahí, les dio esperanza, diciéndoles, sí, estamos presos, pero el corazón está libre, porque Cristo ya nos ha hecho libres. Fue un motivo de consuelo, de esperanza, de fortaleza para aquellos hermanos, que lo mismo debe de ser también para nosotros. Por eso decía San Pablo, se servía del criterio del amor para poder, entonces, como decía, el conocimiento nos engríe, nos hace disque grandes, pero es mentira. Mientras que el amor me edifica. ¿Cómo es eso? ¿De qué me serviría saberme la palabra, la Biblia entera, si no tengo amor hacia mi prójimo, hacia mi hermano, el que convive conmigo? Pues sale sobrando. Es como un día un protestante dice, yo me sé toda la Biblia entera. Felicidades, qué bueno. Dice, yo me la sé. Cambia cuando me dijera, yo estudio la palabra de Dios y voy viviendo conforme a esa palabra de Dios. Y eso me tiene que llevar a un cambio de vida. Entonces sí se va a ver. Lee la palabra, pero su vida es una persona que respeta al prójimo, lo ama, le estima, le ayuda, hace decir caridad. No, pues da testimonio. Pero dice que sabe, pero no hace lo que tiene que hacer, pues es vano todo eso. Por eso, hermanos, decían, la situación dista mucho de una situación actual. Sin embargo, el criterio utilizado por San Pablo puede sernos de gran utilidad. En ocasiones, a la hora de que determinadas acciones y acciones, no hemos de mirar solo nuestra propia conciencia, sino ver las repercusiones que ese comportamiento puede tener en otros. Es significante para él, lo puede confundir con nuestra praxis inadecuada. Podemos desmentir la fe que creemos, ¿cierto? El mismo Pablo lo dice. Si el evangelio que yo les he predicado no es el de Cristo, ese no es el evangelio de Cristo. O sea, que se inventen cosas. ¿Por qué dice esto San Pablo? Porque va a haber algunas personas iluminadas que van a querer hablar de Jesús, pero por su cuenta. Y eso no lo quiere San Pablo tampoco. Un día había una cierta discrepancia, porque algunos decían, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. Y Pablo se molesta y dice, aquí nadie es ni de Pedro, ni de Apolo, ni de Pablo, sino todos son de Cristo.
porque ni Pedro, ni Apolo, ni Pablo entregó su sangre por ellos. Obvio, vamos a decir, Pedro sí entregó su sangre, pero no en redención nuestra, sino como por la fe que dio o testimonio de Jesús, que es diferente. Y además, porque Él es el apóstol que tenía que llevar a cabo la obra de Jesús, obviamente con los demás. Y con San Pablo igual. Vámonos ahora al Evangelio. El Evangelio de hoy pertenece al Sermón de la Llanura de Lucas, en la que Jesús se presenta como maestro y se dirige a la comunidad cristiana describiendo una serie de actitudes sobre la ética del reino. A ustedes los que me escuchen les digo esto. En ese contexto de estas exhortaciones son los odiados, las difamaciones, los odios, las injurias procedentes de los poderes sociopolíticos que actuaban en aquel tiempo, movidos por falsas acusaciones hacia los cristianos de estar en contra de las autoridades, de las leyes imperiales y a los cultos de los dioses del imperio. Obviamente que para su tiempo de Jesús serán poca gente, ¿verdad? A los tiempos que hoy vivimos. Ahora somos millones de creyentes católicos. Pero entonces nuestro texto está compuesto por 4 frases fundamentales que expresan las exigencias del amor a la comunidad de Jesús en clave de contraste auténtico. Por eso dice Jesús: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendecid a los que los maldigan y rueguen por quienes los difaman. Al escuchar esto, no podemos dejar de preguntarnos: ¿cómo amar al enemigo? ¿Cómo hacer el bien al que me odia? ¿Cómo bendecir a aquel que me maldice? ¿Cómo pedir a Dios por aquellos que me difaman? Eso nos cuesta humanamente a nosotros, pero quien se pone en las manos de Dios o deja actuar a Dios, es decir, su gracia, va a poder hacer eso y más, pero no por su cuenta, sino por la gracia de Dios que actúa en su vida. Pareciera que el Evangelio nos pide algo imposible, contra natura, al propio ser humano, porque a veces queremos por nuestras propias fuerzas hacer las cosas que para nosotros son imposibles, que pero para Dios son posibles. Entonces, sin embargo, no se nos está pidiendo un amor que es el que fluyan sentimientos, sino unos sentimientos positivos que no dañen nuestra integridad, nuestra dignidad ni nuestra fama. Se nos está pidiendo que en nuestras acciones no hagamos el mal a quienes lo hacen y que si está en nuestras manos le hagamos el bien. Es más, los bendigamos e incluso recemos por ellos a Jesús, porque tal vez son ignorantes o al menos no son conscientes de sus acciones. Y de eso dice el mismo Jesús: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ciertamente hay mucha razón. Cuando una persona no es consciente de las faltas que va cometiendo, realmente no tiene pecado. Les pongo un ejemplo. X persona, una señora, trabajaba en una casa, labores domésticos, y entonces la señora, al ya acabar el día, se llevaba unos 2-3 tomatitos, 2 chilitos y una cebollita. Y un día esa mujer se puso a pensar, ya pasando unos cuantos años de trabajo, entró en sí misma y se dijo: bueno,
¿Cuántos años yo a mi patrona le estoy robando? Imagínense, por unos 5 años, ¿cuánto no se llevó? Y lo decía nuestro obispo. A ver, les pregunto a ustedes, ¿eso que hacía la mujer, a ver, tenía pecado o no tenía pecado? Obviamente nosotros, ignorantes, dijimos, pues sí. Y él nos dice, pues fíjense que no. ¿Saben cuándo empezó a tener pecado? Cuando ella tomó conciencia de que estaba robando. Porque al fin y al cabo lo que estaba haciendo pues era para sus hijos. Pero no se había dado cuenta, ella pensaba, pues tienen mucho, les quito algo, no creo que les afecte. Pudo excusarse después, ¿no? Pero desde ese momento que ella dice, no, esto yo he robado, desde aquí en adelante no vuelvo a tomar nada que no sea si no se lo pido o si no me lo regala. Ahí tomó conciencia. Y él decía, desde ahí entonces ya iba a ser pecado, pero dice, aquí le paro. Ojalá, ¿verdad? Y nosotros también así hiciéramos. Yo creo que he cometido muchas faltas, muchos errores, muchos pecados. Señor, ayúdame a ser mejor persona, mejor cristiano. Pero, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Por nuestras propias fuerzas? No lo creo. Pero miren lo que nos dice el salmista. El salmista nos dice muy bien, más bien, guárdame, Señor, guíame, Señor, por el camino de la verdad. ¿Y cómo decía el salmista? Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento y cuando me levanto. De lejos penetras mis pensamientos y distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas, Señor, te son familiares. ¿Qué le podemos esconder a Dios? Nada. ¿En qué le puedo engañar a Dios para que Él no sepa de mis malas obras o buenas obras? Pues nada le puedo esconder. A lo que nos invita entonces hoy el Evangelio es a amar, no nomás a los que me aman, sino a los que me repudian, a los que me odian, a los que me calumnian, a los que me hacen un falso testimonio. Dice Jesús, ámenlos. Así como tú quieres que te trate, trata a los demás. Y hay veces eso es lo que nos cuesta, pero vuelvo a repetirlo, porque queremos hacerlo con nuestras propias fuerzas. Y no es así. Dejemos que la gracia de Dios actúe en nuestras vidas para que entonces sí podamos avanzar por los senderos hacia la vida eterna. Que así sea. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio
mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Al celebrar el memorial de nuestra salvación, imploramos humildemente tu clemencia, a fin de que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció primero a ti como víctima salvadora y nos mandó que lo ofreciéramos como memorial suyo. Cuando comemos su carne inmolada por nosotros, quedamos fortalecidos. Cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, quedamos limpios de nuestros pecados. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Víctor, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Te pedimos por María Alejandra Aca Alonso, por Federico Manuel Gómez Suárez, por Pablo Alejandro Salazar Peña,
por José Enrique Carlos Salazar Peña, por Clara Ramírez Arredondo, por Carlos Salazar Ramírez, por Carlos Rojas, por Moisés Orduña Luna en el día de su novenario, por Sergio Díaz Madrid y hermanas, por el doctor José Luis García Calderón, por Isaura Papaquín Aguirre, por Pedro Pablo Pérez y Sánchez, por Carlos Rosas Jiménez, quinto día de novenario, por Gerardo Martínez Ortega, tercer día de novenario, por José Luis Huerta Machorro, por Juan Carlos Encinas Meneses, segundo día de novenario. Que el Señor tenga misericordia de los difuntos por el COVID. Le pedimos también por el señor cura Nicolás Usumbello Horta, por Monseñor Agustín de la Cueva, por el presbítero Miguel Reyes Silva y por el presbítero Margarito Robles. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Te pedimos, Señor, por la salud del reverendo Padre Rubén Escobar Jorge, acción de gracias por el favor recibido de Dulce Mar Carrillo Muñoz y Humberto Carrillo Vidal, por las necesidades de María del Rosario Gómez García, por la salud del doctor Manuel Salazar Sayas, por la salud del reverendo Padre Ramón Tejeda Vázquez, por la necesidad de salud de Esteban Bulnes Vidal, por la salud y fortalecimiento de Karina Reyes Guizar, por las intenciones de la familia Reyes Guizar, por la salud de Francisca Guillén, viuda de Aparicio, acción de gracias por un año más de vida de Magdalena Dávila Caltenco, acción de gracias de Juan Fabiano Morán. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Felipe Neri, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Como Hijo de Dios nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Hacemos nuestra comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Dios nuestro, que la participación de este banquete celestial nos santifique de modo que, por la recepción del cuerpo y la sangre de Cristo, se estreche entre nosotros la unión fraterna. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fortaleza, podemos irnos en paz.
Agradecemos a nuestros hermanos que nos siguen por Facebook. Que el Señor derrame abundantes bendiciones. Y como ya saben, pueden seguir anotando sus intenciones para poner sobre este altar. Que tengan una bonita tarde y que el Señor les bendiga.